Cuadernos de Barrio, como todos los sábados, hoy de 14 a 15, aquí en el edificio, hoy edificio Nación Media, que en estos meses cumple 50 años aquí en la avenida Marica López, 2948. Y antes de empezar, yo quiero, siempre la gente que aporta a este programa y que aportaba, como el caso de Mariela Petota, Solano López y y la gente que siempre estuvo apoyándome en todo, siempre, yo siempre soy agradecido. Y quiero poner una imagen que está ahí, alguien que desaparece, que hace poco se fue, el ingeniero Diego Corbalán, y 1958-2023. Si pueden poner la imagen, la foto, se llama foto Diego. Recordarle a Diego Corbalán, porque Diego Corbalán, más allá de haber sido un ingeniero que hizo una cantidad de aportes en investigación, en lo social también, en su lucha en la época cuando muchos, cuando éramos alumnos de facultad y siempre pasábamos por la Facultad de Ingeniería y Diego Corbalán y otros, como Basili, los hermanos Basili, ellos estaban ahí para apoyar a los más chicos, siempre buscando un Paraguay más libre. Y bueno, hoy acá hacemos un programa, se llama Desde el Barrio de los Solano López, pero tiene que ver con una expo Solano López, que bueno, estamos en vivo y haciendo acá pasan las cosas. Bueno, y hoy está con nosotros María Olga Pizocolán y Elvira Solano López para recordar. Pero antes de empezar, yo quiero, ustedes saben, María Olga y Elvira, que una película muy criticada en los años 70, que era Cerro Corá, ¿verdad? Y estuve reviendo y hoy mirando Cerro Corá, después de mucho tiempo, y mirando de otra perspectiva, yo quiero, pues, hay pasajes que son una pintura del arte paraguayo, más allá de la crítica a la producción que tuvo mucho, en aquella época la película que actuaba Rosa Ross y de Felice, y otras personas como Mercedes Llané o Ernesto Báez. Quiero mirar el video uno, por favor, y quiero empezar con eso y con audio de fondo para que vean esa joya de la... Ahí está, si pueden subir el audio. Ahí tenemos este pasaje de Cerro Corá. Hola María Olga. Muy buenas tardes, muchas gracias Tony por este espacio tan importante que nos da para promocionar un evento que estamos haciendo desde hace 7 años y que vemos que la gente está ávida por conocer, porque gracias a Dios la respuesta del público y de la gente que nos apoya, porque son todos aportes voluntarios de las instituciones
públicas y privadas que nos apoyan para hacer este evento durante 7 años. Y quiero mencionar especialmente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que desde el vamos nos ha apoyado. Así que muchas gracias. Por favor, y Elvira Solano López, que es, bueno, quiero contarles que había una mamá guazú de una generación que hace poco partió de la Solano López, que es María Norma Solano López Campos, y Elvira es esta otra generación que está quedando para llevar adelante la memoria de los Solano López, la historia de Solano López, de también recordar, rescatar la historia de Madame Lynch, ¿verdad? Muchas veces mal vista, lamentablemente, y que con el tiempo, así como Cerro Corá, como en la película Cerro Corá, también hoy miramos de otro lugar la historia. Sí, muy buenas tardes, Tony. Sí. Un gusto estar en este programa. Agradezco mucho la invitación y solamente decirle mil gracias a María Olga, al profesor Granados y a todas las instituciones que desde el Vamos apoyan la Expo Solano López. Antes que nada, me voy a referir un poco a la tía Norma. Petota. A la tía Peto, la famosa tía Peto, que ella también era una gran, digamos, exponente en lo que era el apoyo a la Expo Solano López. Ella no había, digamos, un solo lugar en donde ella faltara, ¿verdad? Siempre ella estaba presente, inclusive este 1 de marzo, ella estuvo presente todavía. ¿Eh? Luego ella cayó enfermita, bueno, y partió al más allá. Y un cariño inmenso y un recuerdo enorme, ¿verdad? Y sí, nosotros, o sea, sí somos la otra generación, porque la tía Peto fue la última Solano López, digamos, de la rama de Francisco Solano López. Ellos eran 6 hermanos, en realidad, los que vivieron hasta la edad adulta, y la Peto era la menor. Papá era el penúltimo. Y eran 6 hermanos y papá era el bendito entre todas las mujeres, ¿verdad? Y bueno, la tía Peto, una figura entrañable dentro de la familia. Y bueno, y acá con María Olga, ¿verdad? Estamos prestos ya, ya que en la próxima semana se realizan las 2 fechas de la Expo. Y preparadísimos y con mucha expectativa, ya que como ella dijo, yo creo que esto es un regalo para las nuevas generaciones, ya que en los colegios la historia se pasa así, como una pincelada muy fugaz. Realmente ya no se toca, digamos, de manera puntual, como anteriormente teníamos en el currículum del MED. En primer curso y sexto curso teníamos historia del Paraguay, y ahí se contaba la historia total, ¿verdad? Desde antes de la colonia hasta nuestros días, y la parte de la guerra era así, todas las campañas inclusive, ¿verdad? Todo eso se dejó ahora de lado. De repente los jóvenes ni siquiera saben así de manera cuáles fueron las campañas, el motivo, los antecedentes, las consecuencias. Es todo así muy fugaz. Y yo creo que con la Expo, ¿verdad? Y con todas las charlas que allí se realizan, desde el año 2017, si no estoy equivocada, sí, profesora, ¿verdad? Es realmente un éxito. Es un total éxito, y hay colegios, instituciones, así como quiero mencionar al Colegio San Martín de Porres de Ñemby, y a otros, ¿verdad?, que siempre están allí, y los jóvenes, cuánto patriotismo demuestran, porque ahí sí se les enseña la historia verdadera, que es tan heroica. La profesora María Olga Solano López, María Olga Viso-Colán también en Paraguarí hace su ayuda. Exacto. Y también está el profesor acá, Francisco Granados, que es el motor de esta Expo Solano López. ¿Verdad? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí. Contanos, María Olga, si querés. Bueno, contar un poco la historia de cómo nació Solano López. Realmente una quijotada, una idea así, alocada principalmente del profesor Granados. La idea principal era la de reunir a la familia de los Solano López con los Carrillo, porque increíblemente después de la guerra todavía permanecía la figura Madame Lynch separando esas dos familias. Sabemos que el mariscal López es López Carrillo. Entonces siempre él tenía esa idea, podemos hacer un evento, una cosa así, hasta que después se dio
hablamos justamente con un amigo que es el marido de Elvira, y se está casado con una Solano López, vamos a pedirle qué tal si ellos aceptan o no. Bueno, Elvira fue la portavoz y quien tenía que dar la venia correspondiente era la tía Peto. Claro, si aceptado o no, Si que aceptado la o no. reunión entre los Carrillo y los Solano López. Y entonces ella desde un principio dijo sí, entonces ahí fuimos y fue sorprendente la misma prensa cómo nos dio lugar, ¿verdad? Entonces eso se difundió y comenzaron la gente a involucrarse, a querer participar, porque realmente éramos 3 locos, digamos 4 locos ahí que no teníamos un peso partido por la mitad, teníamos que hacer todo, pero eso se fue agrandando, hicimos, y llegó el día en que se hizo la primera edición, se hizo en la casona Elisa Lynch, la ex Facultad de Derecho, y bueno, teníamos previsto nosotros cierta cantidad de gente con sillas, llegó un momento que había casi 1000 personas, teníamos que iniciar, yo tenía que dar el discurso de inicio, no sabíamos dónde meter a la gente, solamente ya cuidamos los asientos para los invitados especiales, y bueno, comenzamos, y fue realmente muy emotivo, y el momento en que se presentan las familias de los Solano López y los Carrillo, cada uno se presentó, bueno, yo soy tal cosa, incluso hay gente que se fue vestida como de la época, recuerda una chica que vino de apellido Carrillo, vino de Itacurubí del Rosario, una chica joven, estaba embarazada, así muy avanzado, pero se vistió, ella dice, la foto de mi abuela Juana Pabla es la de con el manto negro, todo, y ella vino vestida así, ¿verdad? Y se presentó al público, cada uno de la gente, explicaba quién era, todo fue muy, muy emotivo. Bueno, mientras estamos hablando, vamos a empezar a ver el video 2, 3, cada uno de los videos vamos a ir viendo, porque realmente este tema de Cerro Corá hizo muchísimo, Elvira Solano López ayudó muchísimo a empezar a rever también la figura de López. Sí, es así realmente. O sea que la familia Solano López en el 2020 fue antes de la pandemia, ¿verdad? Nos reunimos gran cantidad, o sea, en gran cantidad fue la primera vez, así que todo el mundo se abocó un poquitito y nos fuimos y yo di un discurso, digamos, allí que realmente es que vos llegás a ese lugar y es como que sentís una vibra diferente. Estamos en el altar de la patria. Y fue algo así tan emotivo que yo casi hasta las lágrimas, ¿verdad? Inclusive ese discurso que preparé me costó un poquitito, pero es el sentir un poco nuestro, ¿verdad? Del dolor de toda esa gente que sufrió allí, ¿verdad? Y después, cómo no se valoró ese sacrificio tan grande del mariscal y de todo su pueblo, ¿verdad? Que sí, eso no sucedía, Paraguay hoy hubiera sido, no sé, reducido como Mónaco quizás, no sé, o hubiéramos sido brasileños. Y fue realmente así emocionante, porque realmente quiero explicar un poquito que la familia Solano López por muchos años dijo, calle, o sea, era el silencio, ¿verdad? Desde mi abuelo Enrique, que fue mi bisabuelo Enrique, que fue exiliado varias veces, ¿verdad? Sufrió muchísimo, mi abuelita Adela, toda la familia, era un yaque, era un cállense, porque se sabe que el mariscal recién en el año 1936 fue nuevamente, digamos, reconocido como héroe máximo. Reivindicado fue Reivindicado en el 36, el ¿verdad? gobierno de Franco. De Franco. Exactamente. Porque antes era tildado como un tirano. Y eso no es que terminó en el 36. Inclusive en el colegio, cuando yo me iba en la escuela, me decían, pero si tu abuelo es un criminal y tu abuela es una persona de mala vida. O sea que eso continuó, ¿verdad? Y hoy día ya las nuevas generaciones, gracias a Dios, y con este tipo de, digamos, de expo, se va dando a conocer la verdadera historia. Gracias a Dios hay mucho más apertura y hoy día los legionarios están como que mucho más apagados. Porque ahora sí se valora el gran esfuerzo que hizo el mariscal y todo su pueblo. Bueno, estamos acá, hay mensajes en el 0984-970-970, que vamos a leer después.
el profesor, contá la parte que haces en la Expo Solano López. Bueno, yo soy Todo. en realidad el culpable de estas cosas, ¿verdad? Que surgió a raíz de, digamos, una molestia por el tipo de historia que se estaba, o que se sigue dando, ¿verdad? En algunas partes. Hace unos años, más o menos 2 periodos atrás, ¿verdad? Estamos hablando de periodos de gobierno, ¿verdad? Más o menos 10 años, ¿verdad? Estaba un evento que organizaba la misma Secretaría de Cultura, que tenía un nombre más allá de la guerra, pero las exposiciones que se daban eran, no sé, para mí ridículas, ¿verdad? Por ejemplo, decían, no, los territorios que se perdieron no importa porque no se ocupaban. ¿Dónde está el principio de soberanía entonces? Ahora nos podemos estar poniendo en cada metro cuadrado, poner, no sé, alguien que cuide, ¿verdad? Entonces, esos fueron los problemas, por ejemplo, que tuvimos con Bolivia, que trajo la guerra del Chaco, aunque fue auspiciada por otras potencias, pero se comienza con ese problema, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Que los mismos extranjeros decían otra cosa. El problema es que eran referentes nuestros, gente de acá que decía eso, ¿verdad? Entonces, yo dije, no puede ser, algo tenemos que hacer para confrontar a esto. Y así pasó un tiempo. Lo que dijo la profesora hace rato cuando me enteré. Yo le conocí a la señora ya varios años atrás, porque como instructor de taekwondo en el Deportivo Sajonia, su hija estaba conmigo, Alejandra. Entrenaba ahí. Era Y su una alumna. vez me dijo, mira, yo soy, no sé, conversando un poco así de cosas de historia, me dice, yo soy descendiente de Elisa Lin, María Carlos. No le di pelota, como se dice, no le di importancia, pensé que como era una chiquilina todavía cuando eso, dije a lo mejor. Hasta que un día el señor Sixto, ¿verdad? El marido de Elvira, un día me dijo, mira, me contó, porque él también escribe, cosas así, tiene unos libros ya, y me dijo que su señora era tataranieta de Elisa Lynch, y ahí recién me acordé de su hija, que no le di importancia. Bueno, entonces ahí nació la idea que dijo la profesora Olga, porque yo siempre tuve la curiosidad de saber qué pasó con los hijos de Elisa Lynch, de los 4 que sobrevivieron a la guerra. Y solamente sabía algo de Enrique, ¿verdad? Que viene a ser el bisabuelo. El bisabuelo. De la señora Enrique Elvira. y Adela Carrillo. Hasta que entonces le conté a Sixto y bueno, sí, tomó la idea y tardamos 2 años en resolver. Ahora me entero que la tía Peto era la que tenía que dar el veredicto, ¿verdad? La venia para poder... Sí, bueno, y le agradezco eso infinitamente porque siempre estuvo con nosotros. Yo sé que sentíamos que teníamos su aprecio, ¿verdad? Y bueno, y Todo lo que yo escuchaba ahora quedan otras. Me llamaron las chicas de la Expo Solano López y me pidieron, así como que había que darle la venia, que llegue a dar la bendición, daba a tía Peto, María Norma Solano López Campos, para poder hablar de Madame Lynch. Así era Así. ¿verdad? Tal cual. Elvira? Sí, tal cual. No, la tía Peto era ahí. Y la bueno, que y ahí comandaba arrancamos. todo. Pero bueno, la recordamos con inmenso amor, ¿verdad? Ahí Y arrancamos. seguiremos. Bueno, ¿y cuándo la Expo es desde el... Desde el jueves y viernes de la próxima semana, se inicia a las 16:30 horas hasta las 21 horas en la Biblioteca del Congreso Nacional. Tenemos el amplio apoyo de la directora, de los personales. Lastimosamente la señora iba a venir, yo la invité para venir, pero vive en Luque, le costaba mucho, entonces estaba con otra actividad y no pudo venir para esta entrevista. Y bueno, tenemos los 2 días y como decimos, se abre a las 4:30 porque hay exposiciones museísticas, documentos, fotos, objetos, todos relativos a la guerra. Y después ya comienza las exposiciones. Y lo que quería señalar es que en la Expo dejamos un poco de lado causas, consecuencias de la guerra, batallas defensivas, ofensivas, sino que buscamos esos aspectos desconocidos, ¿verdad? Esos aspectos y esos héroes desconocidos, no porque sean menos importantes un José Dubigis Díaz o un Bernardino Caballero, que también ya siempre se habló de ellos, sino que hay ya mucha información. De repente entonces aparecieron, como por ejemplo el año pasado, una excelente exposición de una señora de Cazapá. Dijo ella, cambié la jeringa
por la pluma, porque es enfermera, hizo un trabajo de investigación sobre el nombre de su pueblo, que es Maciel. ¿Quién era Maciel? Nadie sabía. Maciel era todo, buscó muchísimo, ella a través de Expo Solano López, ¿cómo me gustaría? Bueno, hizo un trabajo de investigación, presentó, era un coronel, estuvo muy cerca del mariscal, terminada la guerra, ocupó importantes cargos dentro del gobierno, incluso le ofrecieron la presidencia de la República, él dijo no. Pero Maciel era capitán en la guerra, parece, ¿verdad? Capitán Maciel era. Pues llegó a ser coronel. Lleva a calle Asunción, lleva su nombre, el capitán Patricio Maciel. Patricio Maciel. Manuel Antonio Maciel. Otro. Manuel Antonio Maciel. Entonces, incluso en su mismo pueblo, recién ahí la gente supo quién era. Y hace poco estuvimos con el profesor Granado y con ellas, porque ella cuando expuso, le trajo a descendientes de él documentos y una foto del coronel Maciel. Entonces, pues dijo ella, quiero entregar esta foto a alguna institución. Entonces le dije yo, muy bien, le vas a entregar la artillería, porque era artillero. De hecho, posiblemente ninguno de los artilleros, o muy pocos saben que en Maciel y estuvimos en el comando de artillería, participaron como 200 oficiales, entre cadetes y suboficiales. Ella se fue, contó la historia, regaló el retrato del coronel Maciel y está ahí ya en la galería de héroes artilleros. Y ese tipo de trabajos de investigación, de ir sacando esas cosas desconocidas que, como decía Elvira, no se dan en los colegios. ¿Por qué? Porque así muy light es ahora el estudio de la historia. ¿Qué problemas? Hay otro capítulo. Así. Dejar de mirar un poco, con todo respeto, a París, Londres y Roma, y pensar y mirar más adentro, ¿verdad? Más en Paraguay. Sí. Es lo que decía, como siempre suelo decir, cuando Celeste Prieto enseña en una universidad de París, y ella trae, y los alumnos vienen al Chaco a estudiarle a los Tupac Amaru, ¿verdad? A los Tupac Amaru, para entender sus símbolos. A alumnos de diseño de París y en la Asunción, y nosotros seguimos mirando París y no miramos el Paraguay. ¿Verdad? Así es, ¿verdad? Sí, hay que conocerlo por dentro, ¿verdad? Primero, y después conocer afuera. Yo estoy muy de acuerdo con los nuevos eslogans que sacan la gente de turismo, ¿verdad? De la Senatur, por ejemplo, que te dicen que hay que conocer, ¿verdad? En Paraguay, hay que vivirlo, cosas así. Hay que ir un poco al interior, porque muchas cosas todavía están muy en torno a Asunción nada más, ¿verdad? Y hay que saber que pasando, como se dice, la calle Última también existen, ¿verdad? Así que hay muchísimas cosas que ver en el interior. Yo siempre digo, Elvira también sabe, y vos también sabes, ¿verdad? Primero yo creo que hay que conocer de donde uno viene, sea el barrio, que sea en un lugar en donde nació uno. El origen de uno es tan importante, profesor Granados. Eso es, ¿verdad? Justamente por eso, desde la primera expo, más o menos creo que por 3 oportunidades, 3 ediciones, las 3 primeras, habíamos expuesto al público el árbol genealógico de la familia Solano López, en este caso desde Carlos Antonio López para abajo, impreso en un papel que tenía como 7 metros de largo, y figuraban hasta, creo que los hijos de la, ¿cómo se dice?, de la generación de los hijos ya de Elvira y sus hermanas, por ejemplo, ¿verdad? Que a su vez también ya tienen sus hijos, o sea que todavía ya falta otro nivel más que agregar ahora, ¿verdad? Bueno, eso hicimos gracias a un amigo, el señor Michael Slater, que nos facilitó el sistema de genealogía que manejan ellos, ¿verdad? De la iglesia de los mormones, que son los... de los santos de los últimos días. Exacto, que en Facebook, o sea, en las redes sociales, tienen ellos el que se llama Family algo así, ¿verdad? Family Search. Perdón. Family Search, entonces, y ahí está todo, ¿verdad? Yo mismo ya hice mi genealogía también, y yo siempre le digo a la gente que vea un poco su árbol genealógico, porque muchos no saben, como decía un amigo genealogista, acá hay más descendientes de caballeros de la época colonial que en cualquier otra parte de Sudamérica, que en Argentina o otros países de por acá, ¿verdad? Así que hay que investigarse un poquitito cada uno. Claro, muchos no saben que son descendientes de Solano López, por ejemplo, y no tienen idea.
Y uno puede saber con este archivo que tiene la Iglesia de los Santos de los últimos días. Tienen el archivo civil, el registro civil, o sea, archivo de los registros civiles mejor del mundo, ¿verdad? Así que una buena fuente de información. Bueno, la gente puede irse Elvira puede irse a la expo, ¿verdad? Por supuesto, esto es con entrada totalmente gratuita y sería un gran honor que todo el público que quiera asistir asista, ¿verdad? Va a haber charlas sumamente interesantes, como dijo la profesora María Olga, sobre temas que no se tocan de manera habitual. Y aparte toda la parte de exposición, de museo, creo que hay también una parte artística, ambos días, o sea que bastante interesante y esperemos la presencia de todos. Siempre suele ser un éxito. Sí, yo ahora vamos a tener un pequeño corte, pero antes de irnos al corte, quiero volver a decir, quiero reivindicar la película Cerro Corá. Quiero reivindicar la película Cerro Corá. Yo estuve mirando toda la película y tomamos acá nosotros, hice como una especie de tomar los momentos de la película de esa otra parte de la historia que no son de la parte de la guerra, sino la parte de cómo se vestía esta gente, cómo estaba, porque muchos criticaban que incluso decían que tenía un reloj Mariscal López en la película, pero para mí eso es ya un detalle. Hoy, después de casi 50 años, medio siglo de la película, nos sirve. Acá estamos hablando nos sirve de imagen la película Cerro Corá, que se estrenó en 1978. Y que ya por el 75 empezó la idea, hace 50 años la idea de hacer la película. Para mí fue muy bien lograda para la época Claro. y tuvo muchísima audiencia. Yo me acuerdo que los cines se llenaban. Sí. A mí me encantó. Claro, y A mí me llegó. Claro que hoy yo- día ya vemos. sí. Quería decirte, a mí me llega mucho, porque resulta que el 70% de la película Cerro Corá se filmó en el Comando de Artillería. Y vos sos Paraguay. Bueno, yo vivía ahí, yo vivía en la artillería, estaba casado con un militar. Mi esposo fue uno de los oficiales designados a acompañar ahí a los productores, que le indicaba con la ropa, para indicarle por lo menos cómo usar los fusiles, así. Y no solamente eso, yo enseñaba en el Colegio Nacional de Paraguarí y cuando se buscaba extras, mis alumnas, mis sobrinas están todos, y la película termina con justamente se me quedó en el auto porque me trajeron la foto, la esposa de un oficial que vivía en la artillería, era fotógrafa y ella era una fotógrafa oficial de todo eso también. Y la película termina en el Cerro Penó de Paraguarí, donde iba la residenta con un hijo pequeño en brazo y otro de la mano, el que se iba de 3 años era mi hijo, ¿verdad? Entonces me llega mucho esa... Ya viene un pequeño Sí, la corte, anécdota esa. vamos a ver enseguida. Estamos acá en estos cuadernos de barrio, hoy hablando del barrio de los Solano López, entre comillas el barrio, con el profesor Francisco Granados, con Elvira Solano López y con la profesora María Olga Isocolán de la Expo Solano López. Volvemos enseguida con más cuadernos de barrio. Estamos en estos cuadernos de barrio, como todos los sábados, hoy de 2 a 3 de la tarde, para acompañarles y hacer un poco de historia de esa. Tratamos siempre de buscar esa otra historia, no solamente las revoluciones y los personajes más importantes, sino esas pequeñas historias que no están escritas, María Olga. Esa es la idea de cuando ustedes me hablan de Maciel. Calcularlo, yo sé que el capitán Maciel con el coronel Maciel, yo estuve confundiendo, increíble. Y bueno. Sí, así es. También el año pasado tuvimos una charla muy importante sobre un profesor que estuvo haciendo una investigación en Mato Grosso del Sur, en el museo de... Profesor, ¿cómo era el museo que... Montenegro, el archivo Montenegro. Y bueno, contaba que se había inundado el museo hace unos años atrás, perdieron muchos documentos. El Montenegro era, digamos, un mecenas, que él entrevistaba, hacía lo que hizo Juan Oleari, entrevistaba a los excombatientes de la guerra, y muchos de ellos le ofrecían armamentos, uniformes, cosas así, le regalaban, pero después ya otros le ofrecían. Entonces él compraba y armó, tiene un museo bastante importante y una inmensa cantidad de documentos nuestros, que en la década del 80 se inundó
el museo, entonces se perdieron varias y ahora están en 27 o 28 cajas los documentos que se refieren a la guerra. Acá preguntan, dicen que por favor le preguntemos a María Olga Visocolán cómo le conocían a María López en Rusia. Bueno, voy a terminar y después cuento. Sí, sí, sí. Entonces, este del Museo Montenegro, entonces ellos, este profesor cuando dio una charla en Ciudad del Este, él es profesor de la facultad en Ciudad del Este, estaba un brasilero y le hace mención de este museo. Entonces, él con otro investigador fueron a ver, pero tuvieron que golpear muchísimas puertas para que le abran y decía, le dieron 5 días para revisar las 28 cajas de documentos. Y aparte de todas las cámaras que tenían, otra vez había un personal permanentemente desde que ellos llegaban ahí hasta que salían para ver qué sacaban. Le autorizaron fotografiar algunas cosas, otras cosas no, publicar. Entonces, bueno, esas cosas no sabemos. Él nos contó con lujo de detalle, incluso presentó su libro sobre ese tema. Otras cosas no es un problema que todavía tenemos con el Brasil. Así mismo es. Y 28, decía, el 28 cajas con documentos, todos paraguayos. Ellos tenían 5 días para hacerlo. Bueno, entonces ahora voy a contestar la pregunta Pregunta que están, sí. ¿Por qué también yo, tanto con Solano López? Viene de mi papá. Mi papá era oficial del ejército del zar. Cuando la Revolución Rusa, él salió caminando de Rusia. Y bueno, llegó a Praga, estuvo por varios países antes, llegó a Praga. Pero él en Rusia estudió en el colegio militar de Wilno, de Moscú. Y ahí se enseñaba, así in extenso, toda la guerra de la Triple Alianza. Y después se hacía un paralelismo y les decían los profesores que en la historia habían 2 únicos casos en donde el jefe muere sin arriar la bandera y sin entregarse. El primero es el rey Leónidas, la batalla de las Termópilas, y el otro es Solano López en Cerro Corá. Y eso sabían todos los oficiales rusos que vinieron a Paraguay, porque después ellos salieron de Rusia, muchos se fueron a China, otros se esparcieron por Europa, pero eran apátridas, porque nadie les daba. No tenían nacionalidad, no tenían sus documentos, no tenían nada. Paraguay fue el primer país que los recibió, les dio la ciudadanía, les reconoció, ellos pudieron fundar su iglesia, su uso, sus tradiciones, su idioma, no se les prohibió absolutamente nada. Entonces, cuando viene la guerra del Chaco, por eso ellos se ofrecen como voluntarios. Ellos no fueron ni pagados, ni contratados, ni mucho menos mercenarios. Eran voluntarios, por eso se dice rusos blancos voluntarios en la guerra del Chaco. Y todos esos oficiales que estaban acá sabían la historia de Solano López. ¿Por qué? Porque se le había enseñado en el colegio militar. Entonces, de ahí venía esa admiración de papá por Solano López. Y siempre recuerdo al general Belayev también, así como al general Visocolán, que los paraguayos le debemos la cartografía que le encargó el general Belayev a Sorazal, que sirvió muchísimo para la guerra del Chaco. Profesor, ¿ya lo quiere decir? Sí, la historia de los rusos en el Paraguay prácticamente se debe a la historia en este caso, del comportamiento, por llamarlo de alguna forma, del mariscal López, ¿verdad? O sea, él tenía una línea, ¿verdad? Que para entender, siempre suelo decir, para entender lo que en esa época, no solo él, sino también su padre, el doctor Francia y otros personajes de la época, hay que entender en todas sus acepciones la palabra dignidad. Porque siempre cuando, por ejemplo, durante la guerra, se habla muy poco de eso, como estamos diciendo, por ejemplo, hubo muchos intentos. Él intentó varias veces de terminar la guerra, pero bajo condiciones honrosas para ambos ejércitos, no solamente para el Paraguay, ¿verdad? Sino para todos los beligerantes, decían, ¿verdad? La entrevista de Yatetic Corá, ese fue uno de los temas, ¿verdad? Tocados, pero en ningún momento los otros dieron las intenciones de que eso sea así, ¿verdad? Entonces,
no se llegó a un acuerdo porque no aceptaban los arreglos honrosos, como decían, ¿verdad? Así que ese es un tema que es una situación muy diferente a épocas posteriores, comenzando desde el 1869 mismo. A partir de ahí, hay un dicho inclusive en el escrito que hizo Lisa Lynch, su único escrito, ¿verdad?, donde dice que hoy día, o sea, hablando ya de 1875, ¿verdad?, totalmente al revés la situación. Dice, hoy no van a encontrar en el país, ¿verdad?, dice, en el Paraguay en esa época, gente honesta, algo así decía, ¿verdad? Una frase muy extensa donde criticaba el nuevo comportamiento de la gente que estaba en el gobierno en esa época, porque ella vino a enfrentar al gobierno, no solamente buscando recuperar sus bienes, porque toda la familia, es como se dice comúnmente, quedó en la calle, por decreto. Por eso entendemos que la familia Solano López ha mantenido un perfil bajísimo durante todo este tiempo. Bueno, y ese fue, podríamos decir, uno de nuestros objetivos que se ha cumplido desde el primer evento, y bueno, siempre agradecemos el respaldo, porque sin ellos esto a lo mejor no iba a tener la importancia o el éxito que se le atribuye, ¿verdad?, que se le da. Por más de que hagamos de una forma totalmente autogestionada, ¿verdad?, que como ya dijo la profesora, hacemos cada uno como podemos, pero aún así tenemos gente que nos apoya, como el caso en la directora general de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional, ¿verdad?, que nos facilitó, pero así sin ninguna dilación, ¿verdad? Así que estamos ahí contentísimos con eso y tenemos un local de primera calidad ahí. Vamos a mirar un poco el video 7, por favor. Antes de irnos, quiero, ahí justo, yo creo que ahí le vas a encontrar una de tus nenas en ese video 7. Es una parte de la película Cerro Corá, estrenada en Paraguay en 1978. En el video 7 hay una escuela, creo que ahí está la escuela, esta historia de la escuela. Y bueno, acá dice, el joven del 718 dice, yo estoy haciendo investigación, estoy haciendo maqueta de los vapores. Ah, sí. En el video 6. Está invitado el señor Sánchez, creo que es el apellido. Sánchez, sí, es Humberto Sánchez. Exactamente. El video 6, entonces. El video 6. Vamos a ver cuándo. Pero bueno, entonces es el jueves y el viernes la Expo Solano López. Ahí nos van a encontrar mucha información, la gente joven que quiera conocer historia. Así como decía, cuando empezaron, tuvieron 1000 personas y hay una sed ahora de ver el pasado, de ver la historia, pero no como una historia anecdótica, sino también para el futuro, ¿verdad, Elvira? Sí, sumamente importante que la juventud tenga este tipo de eventos, ¿verdad? Y al contrario, yo soy la agradecida acá con el profesor Granados, la profe María Olga y un montón de gente que también está. Hay un grupo, ¿verdad?, de WhatsApp muy activo también. Está Marcos Samaniego, hay un montón de gente. No me quiero olvidar de la profesora Sandra. Sí. Sandra, la profesora Rosalba Denis, el arquitecto Escurra. Hay un montón de gente que apoya esto, ¿verdad? Y es demasiado interesante y muy necesario sobre todo, ¿eh? Demasiado necesario, porque un pueblo realmente, como te digo, cuando yo me iba a la escuela, esto era, inclusive mi hija en la Facultad de Derecho una vez se tuvo que levantar, porque un profesor de Derecho todavía tenía una corriente legionaria, se molestó, le dijo, permiso, yo no puedo escuchar esto. O sea, imagínate, Tony, cómo todavía de repente esa corriente, pero cada vez menos, ¿eh? Y esto es mediante la difusión, pero ojalá que en el MED, y eso tiene que hacer un capítulo aparte, se revea un poco esa parte del enfoque de la historia, como antes se enfocaba. Claro, y que no se han visto como de mala manera el nacionalismo, como en el mal sentido de la palabra. Exacto, ahí está. Ahí no es nacionalismo, perdón, sí. Sí, no, eso mismo. Lo que estás diciendo, que no se ha visto como un nacionalismo, sino que... No, nacionalismo en el mal claro, sentido de la palabra, como peyorativo. Exacto. Y ojalá, verá.
Y bueno, y eso, agradecida con Granados, con María Olga y con un montón de gente que apoya esto. Y no me quiero olvidar que durante la pandemia inclusive se dio online ese Sí, año. hicimos una edición Ese año online, recordás totalmente, que sí, estuvo el tío Miguel, que ya Fue la fue última- fallecido, ¿verdad? Fue la última Estuvo- presentación sí. del embajador Miguel Solano. Miguel Solano López, que estuvo hablando un poquitito justamente de la historia de la tatarabuela, porque él vivió muy de cerca. Él estando como embajador en el Reino Unido, ¿verdad? Él estuvo en CORE, estuvo visitando los lugares donde ella vivió y empapándose, y fue maravilloso realmente, profe, ese año, ¿eh? Fue como una información de primera línea, de primera mano, por el bisnieto. Fue algo, y creo que tenemos todavía. Y desde Cuba estuvo Sí, el todos. embajador Cano Radil También. también, sobre el Tenemos tema. que Mira, sí, recordar un sí, poco Y que nosotros también vimos no se después de la interrumpe. participación, tuvimos casi 400 personas que participaron, hicimos online. Casi 400 personas que se pueden registrar en esa, y también duraron 2 días, creo que fue. 2 también, días fue. 2 días también fue. 2020 eso fue, profe, ¿verdad? 2020. 2020. 2020. Y 21 ya fue presencial, creo que sí. Sí. Hicimos 21 seminar. sí, ya fue presencial. Bueno, ojalá tenga algún día tengan ustedes un espacio para tener todos estos elementos que ustedes tienen, ¿verdad? Porque ustedes, ahora eso se está haciendo en el Congreso, en la Biblioteca del Congreso. Pero tendría que haber un espacio de memoria para el tema de Solano López, ¿verdad? Ojalá que podamos. Sí, lograr. hasta ahora tenemos el Panteón Nacional de los Héroes, ¿verdad? Que es un tema también que yo sé que dentro de poco eso se va a discutir un poquitito, quiénes pueden estar o quiénes pueden seguir ahí o no, porque tenemos mucha gente y yo creo que ahí no van a caber todos y vamos a comenzar a contar uno por uno, ¿verdad? Que van a ir entrando más gente. De cualquier manera necesitamos un memorial, como hace unos años estuve, por ejemplo, en Brasilia, donde está un memorial a un presidente brasilero, ¿verdad? Que es todo un edificio grande que ocupa, no sé, como 4 hectáreas. Y ¿verdad? ahora el profesor Granados, ahora que el viceministro va a ser David Velázquez Seifergel, ¿verdad? Espero que él, que es muy un historiador, también apoye el trabajo de ustedes también, ¿verdad? Sería importante eso. Ojalá que así sea. Ojalá que sí. Porque Ojalá que sí. los tres me miran así Sí. callados. Yo tengo un sueño. Ojalá que nos cedan algún día, ¿verdad? El Palacio. Es un sueño mío. Un sueño. ¿El Palacio qué? El ¿Qué Palacio de qué- López, qué que obra? finalmente es el Palacio de López, por lo menos para una partecita, para tener ese memorial. Ojalá. Ese sería el lugar indicado, Es el lugar indicado. Y yo como descendiente lo digo. claro. A Bueno, mí me parece lo indicado y sería lo correcto y lo justo. Ese es el Palacio de López. María Adela Solano López, tu tía, hermana de Petota, contaba que el himno brasileño se había ejecutado en la casa de uno de ustedes en el momento dado, cuando llegó el segundo embajador de Brasil en Paraguay. Ahora, eso contaba ella. Y posiblemente en la casa de ellos, posiblemente podría ser. La verdad que no Eso quiero contaba. inmiscuirme Claro, en... son cosas que contaban, ellas Claro. contaban y que ya no están ahora. María Adela es la tía Lela. María Adela Solano López. Es la mamá de María Lee. Rocío. María Adela Solano López, que aparte es una de las mujeres de la epopeya de la educación por el arte en el Paraguay. Totalmente, de las colinas de arte. Con Lotte Schul, Olga Blinder, Sí. Kiki Romero, Kiki Marimón y compañía. Ella es Elivia Abramo. Elivia Abramo, ella Sí. es una de las mujeres de la epopeya. Así mismo. Ahora Bueno, pero una gran un ratito referente. para terminar, Sí. ahora que hablaba del Palacio de López, estuve de viaje hace poco, hace menos de un mes, estuve en Marsella y fuimos a visitar el Palacio de Napoleón y me impresionó que es copia fiel del Palacio de López. O viceversa. Sí, creo que fue primero ese, Sí, ¿verdad? claro. Creo que fue primero Sí. ese y es impresionante el Palacio de Napoleón. Entonces sacamos fotos de frente a Qué atrás y hermoso. es impresionante, así Qué que hermoso. Pero es un sueño y ojalá que se No, y yo creo que sí, que el profesor Granados, yo creo que sí, que lo que está Tenemos pidiendo, que poner- lo que está pidiendo acá la tataranieta, porque ya voy a Sí. la generación, pero la anterior era la de las bisnietas, Claro, claro. que ya sí. se fue tía Petota. Sí, quiero aclarar que soy tataranieta, no tataranieta. Claro. No, Tu quiero papá- aclarar nomás. Tu papá fue Mi papá el es bisnieto. bisnieto de Mariscal López. Bisnieto del Mariscal López y mi abuelo nieto. También Hay- se hay- llamaba Francisco Solano López Carrillo. Hay Era una- su homónimo. Un diario de la época de Brasil, no sé qué, de los años 50, que dice,
a bisnieta do Marechal do Paraguay estudia no Brasil. ¿Cómo se dice? La bisnieta de América López estudia en el Brasil. Decía, una titular gigante de un diario de San Paulo. Y bueno, yo creo que se Y refería... ella estudió en Sí, claro, no, claro. y apretó a María Adela Solano López. María Adela, sí, estudió en el Brasil. claro, claro, por supuesto. Sí, Otro es. trofeo para ellos. sí. Bueno, y otra cosa, profesor. Sí, profesor. Una novedad que vamos a tener esta vez es que, como estuvimos hablando de descendientes, que es lo que buscamos siempre acercar un poquito, esta vez vamos a tener a un descendiente del famoso héroe de los lanchones, el teniente José María Fariña. Va a ser uno de los disertantes. Así que, además del embajador Escabone Yegros, que es descendiente también de Fulgencio Yegros y para abajo, ¿verdad? Vamos a estar con esa otra personalidad. Uno, el embajador va a estar el primer día y el capitán José María Fariña Ramírez va a estar acompañado del otro referente de la historia también, el capitán de navío Amílcar Vera, Luis Amílcar Vera. Van a hablar un poco de del aporte de la Armada Paraguaya durante la Guerra Grande y poniendo un poco de énfasis en la hazaña del teniente Fariña, entre otras cosas. Tenemos que irnos, pero antes de irnos, cuando escribía sobre el tema del Castillo Norrones, Sí. el famoso Castillo Sí, Norrones sí. de la esquina Rodríguez de Francia y Estados Unidos, o con ya supe Félix Bogado, esquina Rodríguez de Francia, porque ya hay el encuentro, una cantidad de calle esa esquina, el famoso legendario Castillo Norrones. Sí. Yo le decía, los Solano López no tuvieron un castillo, pero sí fueron inquilinos de un... No, de- no el tuvieron- palacio. no No, tuvieron- no heredamos no, un palacio. No heredaron un palacio, pero pero pudieron vivir en un castillo alquilado. Fuimos inquilinos. Inquilino del famoso Castillo Norrones. Bueno, gracias María Olga Piso Colán, gracias estimada Elvira Solano López Muchas y el gracias, profesor Tony. Francisco Granados. Bueno, esto ha sido Cuaderno de Barrio. Mañana escribimos sobre chivatos de barrio, a partir de un mensaje que me había enviado mi vecina Patricia Dos Santos para decirme se están muriendo los chivatos que se plantaron hace más de 50 años en mi barrio, y encontrarme con una pintura del profesor Armodio Soler del barrio Vista Alegre. Eso es, ahí empieza Chivatos de Barrio. No es la época de los chivatos, pero la coincidencia de que me manda este mensaje y muchos chivatos se están yendo. Bueno, gracias. Hasta mañana, hasta el lunes a las 10 de la noche. Yo les espero en Cuadernos de Barrio, versión radio. Chao. Muchas gracias. Gracias, Muchas muchas gracias. gracias.